Bueno, pues buenas tardes y estamos en una sesión de literatura medieval, una asignatura del primer año en el grado de lengua española y literatura, y hoy nos proponemos ver los errores principales cometidos en la PEC, y si nos da tiempo, pues vemos un texto que os he puesto, que lo tenéis ya, que es un texto de la Celestina, ¿no? Que es lo que tendríamos en fin, que nos quedan muy pocas clases y tenemos que ver la Celestina, ¿no? Como veis, está en verso y entonces, bueno, una dificultad tendremos que identificarlo, intentaremos comentarlo si terminamos pronto, ¿no? Con lo que hemos empezado a hablar antes de conectarnos, ¿no? Aquí en presencia, ¿no? Es decir, sobre las PEC, ¿no? Me decía Alejandro y Mónica que, bueno, al principio estaban así diciendo, bueno, que cuántos suspensos y tal, ¿no? Y qué notas más bajas, ¿no? Que nos ha costado trabajo, y efectivamente, ¿no? Nos ha costado trabajo, habéis trabajado, ¿no? Y eso siempre está bien, pero los objetivos, ¿no? Pues no se han alcanzado, ¿no? Los objetivos requeridos para hacer un texto, ¿no? Un documento, una PEC, ¿no? Que tiene que tener una serie de cuestiones mínimas, generales, ¿no? Que es de las que estábamos hablando antes de conectarnos, que no se pueden obviar, ¿no? Es decir, que las tenemos que tener en cuenta sí o sí, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de el hecho de copiar y pegar, ¿no? Es decir, copiar de las fuentes que sean, la información que sea, y pegarla sin comillas, sin permitir quién dice eso y sin nada. En fin, esos son requisitos básicos y elementales, ¿no? Que un documento académico tiene que tener, ¿no? Es decir, si no estamos muy cerca de, o si no, si estamos en el plagio, ¿no? Es una práctica antiuniversitaria, ¿no? Donde el valor que escribe uno, pues si otro lo toma como ejemplo, pues debe reconocer de quién es, ¿no? No lo puede hacer propio. Y cuando se escribe sin comillas y sin emitir una fuente, pues estamos haciendo propio, ¿no? Lo que no es nuestro, lo que corresponde a la fuente que hayamos acudido para obtener esa información, ¿no? Entonces, eso es un requisito indispensable, ¿no? Que tiene que tener la PEC, es decir, el requisito general, ¿no? En la PEC no puedes utilizar, copiar palabras de otra fuente, ¿no? Sin decir de quién es y, sobre todo, sin utilizar comillas, ¿no? Eso es una cosa obligatoria, porque las comillas lo que nos dicen es que esas palabras no son mías. Si no pongo comillas, lo que estoy dejando de entender es que esas palabras son mías, como si las hubiera escrito yo. No, no las has escrito tú, las has tomado o parafraseado claramente de, pues no sé, de la vida de Santillana, ¿no? En la biblioteca Cervantes virtual, ¿no? Del manual del curso, ¿no? De literatura del siglo XV, ¿no? De las ediciones diferentes, la de Kerckhoff, ¿no? Muy completa, ¿no? Donde hay mucha información sobre cronología, las notas de la PESA, ¿no? Que están en Internet, ¿no? En fin, todos los fuentes que habíais utilizado para hacer la PEC. Pero lo que no vale es utilizar esas fuentes y hacerlas como si fueran mías, ¿no? Las hubiera escrito yo. Eso no puede ser un ejercicio académico, porque ahí estaríamos en lo que es el plagio, y eso es lo que no se pretende al hacer una PEC, ¿no? Sino que la PEC tiene que ser un producto de la reflexión sobre el texto que nos proponen, y no ir a fuentes, copiar y pegar, a lo sumo parafrasear. Lo mismo que dice la fuente, ¿no? Lo digo yo con otra palabra, con otro verbo, o cambiando un adjetivo. Eso es lo mismo, ¿entendéis? No vale la pena. Eso no se puede hacer así. Un trabajo universitario, aunque estemos en primer curso, tiene que tener unas condiciones, ¿entendéis?, generales, mínimas, que tienen que ser esas como mínimo. Es decir, no podemos utilizar las palabras de otro, sean del libro, sean de... no, ¿entendéis? Porque ese libro del curso, pues lo copio, ¿no? Porque tampoco en eso consiste estudiar la asignatura, porque en el libro, otra de las cuestiones de las que me gustaría hablar, ¿no? Además de esto que es general, ¿no? Pues ahora cosas más específicas, ¿no? Que también he encontrado en general, Yo no digo ni
a ti, Esther, que estás ahí, ni a Alejandro, ni a Mónica en particular, ¿no? Estoy hablando de manera general lo que he visto en el conjunto de los ejercicios que he corregido, ¿no? Mirad, para ser muy específico, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos o qué es lo que se demuestra con una PEC, ¿no? Pues vuestra capacidad, por ejemplo, ¿no? Independientemente ya de ese criterio general o básico que hay que hacer sí o sí, si no, eso no puede funcionar, ¿no? Tiene que estar suspenso, ¿no? Y suspenso con 0, que es lo que yo suelo poner, ¿eh? Este año no he querido comprobar de dónde venía, si la fuente era este o era aquel, ¿no? Directamente, pues he visto que era algo, bueno, ya me he despistado. He perdido el hilo, ¿no? Con la regañida que os estoy dando, me está mirando Mónica con cara de enfado, no sé. Y Alejandro, bueno, pues quiero deciros que no puede ser así, ¿no? Pero aparte de esos criterios generales, ¿no? De no copiar, de identificar las fuentes, ¿no? De utilizar las comillas, ¿no? De esas cosas básicas que hay que hacer sí o sí. Por ejemplo, cuando se trata de seleccionar información, ¿no? Porque hay muchas preguntas de la PEC en el aspecto teórico, por ejemplo, ¿no? Porque fijaros, esta PEC tenía poco de práctico, ¿no? Bueno, sí, tenía el aspecto de métrica, ahora lo comentamos detalladamente, ¿no? Donde teníais que hacer, pues por lo menos, expandir, es decir, hacer el esquema, ¿no? El esquema métrico supone el número de sílabas, ¿no? Es decir, tenéis que separar cada una de las sílabas. Claro, señalando las sinalefas, ¿no? O cualquier otro fenómeno, ¿no? Que afecte al cómputo silábico, ¿no? Por ejemplo, la diéresis, ¿no? Por ejemplo, los finales agudos, ¿no? Hay ejercicios que no han tenido en cuenta los finales agudos, es decir, muy bajo nivel, ¿no? De decir, es que tengo que analizarlo, ¿no? Al menos una de las 3 estrofas voy a analizarla, pero detalladamente, ¿no? No de una manera así, ¿no? Del ritmo, que hemos hablado mucho en clase. Ahora estoy entrando en lo particular, ¿no? No, pues no ha habido muchas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al discurso, al hilo del discurso, ¿no? Que yo quería ir a la parte teórica de seleccionar información, ¿no? A la pregunta. Cosas biográficas, ¿no? Biografía del Marqués, ¿no? Y obras. Por ejemplo, pues claro, eso supone un trabajo por vuestra parte tengo mucha información sobre el Marqués, ¿no? Y tengo que seleccionar cuál es la relevante para mostrar, ¿no? Esa sintonía o esa relación entre la vida y la obra del Marqués. Claro, uno encuentra pues lo que dice la unidad didáctica. La unidad didáctica quiero decir el manual del curso, ¿no? El tema correspondiente, ¿no? El manual de literatura del siglo XV, ¿no? Otro va a estas Cervantes, ¿no? Y ahí, pues, más detallado, ¿no? Encuentra mucha información. Pero yo, ¿qué pasa? ¿Que con la primera información que me encuentre es la que tengo que seleccionar y quedarme? No, hay que procesar toda esa información para los fines que se te piden, para que puedas escribir un texto donde demuestras que has sido capaz de sintetizar, ¿no? Y de seleccionar la información relevante para tu asunto. Pero fijaros, si me contáis que nació, bueno, es un aspecto de la vida, pero difícilmente relacionable, ¿no? Con tal, de la noble familia, de hombre de arma y de letras, ¿no? Estoy siguiendo así un poco simplificando, ¿no? Simplificando, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que se viene a decir, ¿no? Bueno, que tiene una biblioteca su padre y al final, las obras, ¿no? Si dice vida y obras, lo que nos tratamos fundamentalmente es seleccionar entre toda la información de la vida del Marqués, no lo de la infancia, sino de los hechos concretos, de cuando estuvo en Ágreda defendiéndose contra Alfonso V, ¿no? Pues es un contexto histórico, ¿no? Los infantes de Aragón, los hijos de Fernando I. Pues cuando estuvo ahí, pues hubo una obra literaria, la que sea, o cuando estuvo en Cantabria, que era más joven, ¿no? Hubo una obra literaria, la que sea. Claro, tenemos que tener la información de todas las obras literarias. No se trata de decir todas las obras literarias, sino de poner en relación hechos de la vida del Marqués con obras del Marqués. Obras en el sentido de una serranilla, decir Ágreda, o decir en Cantabria, cuando joven fue a reclamar allí a sus tierras en la época, pues eso se mira en la información, se extrae esa información, pero ¿para qué? Para intentar ordenar la vida del Marqués con las obras al mismo tiempo, no para copiar la información de otras fuentes, no, sin haberla seleccionado, sin haberla depurado, sin haberla ordenado para
dar un texto, ¿entendéis?, ordenado y coherente para que eso no sea, ¿entendéis?, un patchwork, ¿no? O sea, un pega, ¿no?, de distintas cosas, ¿no?, de información que puede ser más o menos relevante, ¿entendéis? Irrelevante si no está relacionada con su vida. ¿Veis? Pues eso es un ejercicio que en general, ¿no?, pues ha ido mal para todos. Y mal en general, porque ya os he dicho que el defecto general de casi todos los ejercicios que he visto, ¿no?, es el de la paráfrasis, cuando no, la copia directa. Bueno, no lo he comprobado, porque si lo llego a comprobar hubiera puesto 0. Por eso he preferido no comprobarlo, ¿no? ¿Entendéis? Pero la paráfrasis seguro, ¿no? ¿Entendéis? Porque es que es así, porque no hay una estructura, no hay un pensamiento, no se ve un trabajo sobre esos textos, ¿no?, de asimilar los contenidos y de intentar ordenarlos conforme a lo que me piden, ¿no? Y fijaros, podríamos coger muchos ejemplos, ¿no? El del final de su vida con la muerte, porque es un hecho relevante de la historia, ¿no? Pues la ejecución del privado de Juan II, ¿no?, Álvaro de Luna, ¿no? ¿Veis? Pues, o la derrota de Alfonso V en Ponza, en Nápoles, ¿no?, del que tuvimos ocasión de leer un fragmento, ¿entendéis? Pues todo eso, pues ahí está la vida y la obra. Porque esos son hechos históricos, ¿no?, y esos son obras reales, ¿no? ¿Entendéis? Pues, pero vida y obra, vida y obra. Por lo tanto, hay que seleccionar entre toda esa información que habéis utilizado. Unos han utilizado más, por eso tienen a lo mejor un poquito más de nota, y otros menos fuentes, ¿no? Pues, pero entre toda esa información hay que saber seleccionar lo que nos interesa para el caso, para lo que tenemos que dejar claro, ¿no? Que es esa relación entre la vida y la obra del Marqués. Porque claro, eso supone un tema interesantísimo desde el punto de vista de uno de los problemas de la literatura, ¿no? La datación de los textos, ¿no? ¿De qué fecha es? ¿Cuándo se ha escrito? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Entonces, eso supone, ¿entendéis?, un estudio detallado, ¿no? Porque dice, oye, ¿tú cómo sabes que es de esa fecha? Pues de esa fecha o cercana tiene que ser, ¿no? Porque si ese suceso, esa derrota de los aragoneses, ¿no?, en Ponza, en Nápoles, ¿no?, pues en esa fecha, pues el texto, se dice, y por otros detalles que están en el texto, ¿entendéis?, pues se data en esa fecha. ¿Entendéis? Entonces, esa relación entre vida, historia y literatura es lo que se trata de manifestar en ese apartado, ¿no?, que requiere efectivamente un trabajo de selección de la información y después de exponerla conforme a lo que te preguntan, a lo que tratamos de averiguar. Nuestra capacidad, eso, ¿no?, de estudiar al fin y al cabo, ¿no? Es decir, no de decir, tomar apuntes, no es tomar apuntes una P, ¿no? Es demostrar esas capacidades, ¿entendéis? Y eso es lo fundamental por lo que las notas han sido bajas. Bueno, Esther, ya te doy la bienvenida. No sé si tienes algo que decir, vosotros igual, cuestiones que queráis aclarar. Yo lo que he visto, ahora ya particularmente en cada uno de los apartados, ¿no?, de los que ha tratado el examen, ¿no?, en métrica, ¿no?, he visto un nivel bajo, ¿no? Un nivel bajo porque hay que separar cada una de las sílabas, ¿entendéis? Y señalar los fenómenos, ¿no?, que afectan al cómputo silábico, ya sea el final de palabra, ¿entendéis? Hay que añadir una sílaba por ser oxítona, ya sea, ¿no?, fenómenos de sinalefas, ¿no?, o fenómenos como diéresis o sinéresis, ¿entendéis? Esos fenómenos tenemos que saber y tenemos que mostrarlo claramente en el texto, no de una manera vaga y general. También tenemos que saber, que eso forma parte del esquema métrico, pues la disposición o la unión de las sílabas, como lo hacemos en la tutoría normalmente, ¿no? Si las unimos de 2 en 2, de 3 en, ¿entendéis? Es decir, ¿qué ritmo tiene ese octosílabo? Si es dactílico, si es trocaico, si es mixto, ¿no? Pues saber, eso forma parte del esquema métrico, ¿no? Si no, daros cuenta, es decir, el nivel de los estudios que vais a realizar de lengua española y de literatura, pues tenéis que entender que no va a ser lo que os van a pedir en el bachiller, ¿no? Hay un plus, ¿no? Hay y claro, mínimo hay que saber medir
Y eso lo demostramos pues haciendo el cómputo, si no de todo el texto, sí de una de las estrofas del texto. Sobre el nombre de la estrofa del texto, muchos habéis dicho con mucha razón, ¿no? Y otros documentadamente, ¿no? Que han tenido buena nota, ¿no? Al menos uno recuerdo que lo ha hecho muy bien. ¿Qué estrofa es? Dices, una copla de arte menor, ¿no? Pues efectivamente, es una copla de arte menor, ¿no? ¿De acuerdo? Pero muchos he visto errores, ¿no? Sería llamarla octavilla. O octava, que también me parece que lo he visto, que alguno lo ha llamado octava, otros octavilla. No puede ser, no es una octavilla. ¿Entendéis? Sí, la octavilla se llama octavilla aguda, es una forma de 8 versos, pero tiene otra disposición. No es de lo que hablamos, ¿entendéis? Su nombre es copla de arte menor. ¿Entendéis? Y tiene 3 rimas, ¿no? Para distinguirla de la de 4, ¿no? Que es la copla que llamamos como castellana. No, claro, yo creo que puse copla castellana, pero tenía entendido que eran 2, o sea, más de 2 rimas. O sea, ya 3. Eso es, 2, 3 rimas, ahí tenemos lo que es la copla de arte menor. ¿Entiendes? 4 rimas tenemos la copla castellana. La copla castellana es posterior, evoluciona en la historia de la métrica, ese tipo de copla es de origen francés, ¿entendéis? Y se va a cultivar después de Santillana con más asiduidad. Son 4 rimas, al menos. Son 3 coplas. No, ¿cómo 3? Son 3 coplas de arte menor, con 8 versos pasados para los esclavos de arte menor. Bueno, vamos a ver si aclaramos los conceptos, ¿no? Dice, son 3 coplas, ¿no? Son 3 coplas de arte menor. La copla se llama de arte menor, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se define esa copla de arte menor? Está constituida por ¿qué? Por 8 versos, ¿no? ¿Y cuántas rimas? ¿Cuántas rimas tiene? 3 rimas, ¿no? Tiene A, B, A, B, ¿no? B, C, C, ¿no? B. No sé que la copla castellana era cuando se daba ya al menos 3 rimas. La copla castellana de 3 rimas para 4 rimas. Se tienen que dar 4 rimas. Claro, yo por eso puse copla castellana. Pues, bueno, si eso no es tan importante, ¿no? Ya. Lo que, eso, pues, ves, es un error, pero bueno, yo digo, esta persona se ha leído las cosas, ha buscado, ¿no? En sus libros, ¿no? Pues cómo se llama ese tipo de estrofa. ¿Entendéis? Ya habíamos hablado en clase de él, ¿no? Pero, ¿entendéis? Eso es lo que... Y si encontráis quién define así la copla, ¿no? Como ha hecho uno de los alumnos, ha dicho, pues, Tomás Navarro Tomás, o Antonio Pilis, o quien defina... La copla, dentro de la copla de arte. No tiene 3. Tiene 3. Claro, tiene 3, ¿no? Tiene A, B y C. Ya está. Son 3 rimas. ¿Entendéis? 4 rimas, estamos ya en la copla que se llama castellana, que es de origen francés, para más simple, ¿no? Y después, la copla de 10 versos es lo que se llama, octosílabos, es la que se llama copla real. ¿Entendéis? Y las que son de 7, de 9 o de 11, esas son las que se llaman coplas mixtas. ¿Entendéis? Ya está. Pero veis, eso hay que decirlo y hay que explicarlo en la métrica, de eso se trata, ¿no? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del verso, bueno, además de que no se mide, pues no se señala las diéresis, ¿no? Que hay en el texto, ¿no? Clarísimas, ¿no? O los hay que lo han distinguido, pero mal, ¿no? ¿Veis? Pero he tenido suerte de verlo porque se ha molestado, a lo mejor es alumno en expandir el verso, en separar las sílabas, si no, no me hubiera dado cuenta dónde estaba su error, ¿entendéis? Pero había un error, que bueno, pero dices, uno se puede equivocar, pero por lo menos sabe eso, ¿entiendes? Pero sí, no va a tener buena nota porque se ha equivocado, ¿no? Porque la diéresis no estaba en muy, ¿no? Que es como lo que me decía el alumno, no me acuerdo, muy suave. Una parte del verso, del texto que dice muy suave, o tan suave. A ver, vamos a verlo porque así la memoria no nos falla, es mejor. Vamos a ver. Yo también lo he marcado así, lo estoy mirando a la vez. A ver, ¿lo estás mirando? Genial. Sí, yo en la mía lo tengo mal. Claro, ahí la diéresis hay que hacerla en su... Ah, bueno, no, lo he puesto en su, a
Y ahí hago la diéresis. ¿Ves? La diéresis consiste en que el diptongo ua, ¿no? No hacemos diptongo, hacemos dos sílabas, pues eso es lo que se llama diéresis. Pues ya está. Pero también estaba en melodioso, me parece recordar. ¿No? Yo tengo uno en diosas, en el anterior verso, una diéresis. Claro, pues es que la hay. De melodiosas, sí, ¿Dónde? es verdad, no de diosas. Sí. No de En Dios. dio. El Sí. io, el diptongo io, ¿no? Se convierte en dos sílabas, i Sí. y o, ¿no? Por eso es una diéresis, ¿entendéis? Sí. Bueno. Está marcada, la marca del propio autor. Bueno, pues ¿y qué? Que la marca del propio autor no quiere decir que tú no la tengas que señalar en tu cómputo silábico, sino cómo me demuestras que sabes contar los versos y sabes escribir versos. Claro. Si tú lo das todo por sobreentendido, no, me lo tienes que dar todo explicado, me tienes que demostrar que sabes hacerlo. ¿Entiendes? Claro, ¿sabes? Y no he comentado, pues muchos, ¿no? No han comentado absolutamente nada de estos fenómenos, ¿no? Ni siquiera otro de los fenómenos que afectan al cómputo silábico, ¿no? El final de la palabra, ¿no? Hay dos versos agudos en el texto, ¿no? Vio, ¿y cuál era el otro? Si no lo tengo delante. Escribió. Y escribió, ¿no? Pues, claro, hay que contar una sílaba más, ¿no? Pues, claro, nada, ¿no? Ni lo han contado ni lo han reseñado, porque, bueno, si no lo has contado, no has separado todas las sílabas, que es lo que se debe hacer para aprenderlo y para, si no se practica, no se aprende, ¿entendéis? Porque además de saber contar las sílabas, os voy a pedir también, que eso forma parte del esquema métrico, que me deis, ¿no? Su esquema rítmico, ¿no? Es decir, cómo están agrupadas las sílabas, en grupos de 2 o de 3, ¿no? Pues eso también lo voy a pedir, porque eso forma parte del esquema métrico del texto, ¿entendéis? Claro, y eso, pues muy poquitos lo habéis hecho, muy poquitos, muy pocos. Y los que lo habéis hecho, bueno, algunos con un intento, pero bueno, yo lo he apreciado, esa parte, pues el punto que les podía dar, pues a lo mejor les da un 0,7, un 0,8, ¿no? Porque por lo menos he visto un intento de querer hacerlo, ¿no? No da por sobreentendido, ¿no? Y pasar corriendo sobre esa materia, ¿no? Como si fuera una materia, que es una materia fundamental en poesía. ¿Entendéis? Es una cosa que tenemos que aprender y que nos va a valer para todas las épocas, para el Renacimiento, para el Barroco, para el Romanticismo, para el Neoclasicismo, para el Modernismo, para todo. ¿Entendéis? Es una formación básica que tenemos que tener, que es la de métrica. Además, vais a tener una asignatura sobre métrica española, claro, con más fundamento. Aquí estamos entrenándonos, pero bueno, tenemos que hacerlo, porque tenemos que ver que el nivel de ejercicio exigible, ¿no? En el curso primero de este grado, ¿no? De literatura española, ¿no? Pues tiene que tener un mínimo de, ¿entendéis? No basta con mencionar cosas, ¿no? De pasada o ¿no? O no demostradas, ¿no? O no comentadas o sobreseídas, ¿no? Que no se dice nada, como si no fuera importante, ¿no? Pues no, eso no puede ser así. Entonces, consejo, si os aparece en el examen este patrón, sí, son muchos versos, si están agrupados, como estén agrupados, la primera estrofa hacerla completa, para que el examinador vea que sabéis escribir las sílabas en el verso. Claro, si no, no podemos dejar por evidente. Y sobre todo, si no lo hacéis, tenéis que, a renglón seguido, explicarlo todo detalladamente. ¿Dónde está cada una de las sinalefas? ¿No? ¿Dónde está cada una de las diéresis? ¿No? O de cualquiera de los fenómenos que hacen el silábico. No puede ser de otra manera. ¿Entendéis? Así que, y eso es fácil, ¿no? Eso es una práctica y tenéis que practicar. Todos los textos que yo os pongo a la semana, pues practicar, o como cualquier otros que tengáis, practicar. Porque es yo intenté la parte rítmica, la hice de los primeros versos, estuve a punto de mandarlo, pero estaba muy insegura y prefería no enviarlo porque... Siempre tienes mejor nota, ¿entiendes? Si está mal, pero está intentada, que si no les intenta. Claro, siempre va a puntuar más el que lo intenta, aunque esté mal, que el que no lo intenta. Porque yo digo, el que lo intenta es que sabe, pero el que no lo intenta, ese, ¿cómo lo voy a puntuar? Pues siempre peor que al otro, claro. ¿No? Porque eso es una capacidad que tiene que tener el alumno, ¿no? Saber, ¿no?
el esquema rítmico, ¿no?, del verso que trate. Eso forma parte de la métrica del texto. ¿Entendéis? Entonces, aunque tengamos todavía dudas y estemos inseguros, siempre ponerlo, aunque esté mal, pone nota. ¿Entendéis? Vale. Pienso yo, o yo así actúo, ¿no? Yo digo, pues a ver, de todas las cosas, pues si esto está, esto no está, esto no está, y después está bien expresado, pues así es como me muevo. ¿Eh? ¿Habéis entendido? Sí, es que estábamos comentando ahora, claro, con Mónica, no sabíamos que había que ponerlo, porque si digo es una copla, entonces ya entiendo. Una copla, en este caso, bueno, yo... Una copla... Yo de antemano, yo puse castellano, vale. Genéricamente es una estrofa, porque es un conjunto de versos. Ahora, ¿qué tipo de estrofa? ¿No? Pues... No, lo que decíamos, que ya entiendes, que al poner eso, has entendido que son octosílabos, porque si no yo hubiera dicho, pues resulta que una sale en 9. No, pero tú no puedes dar sobreentendido nada. Tú tienes que probar que son octosílabos. ¿Y cómo pruebas que son octosílabos? Los versos son octosílabos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Pues ¿eso por qué? Justifícame. Entonces, ¿cómo me lo justificas? Pues, ¿no?, separando cada una de las sílabas, ¿no?, y señalando cada una de las incidencias o fenómenos que afecten al cómputo. No hay otra manera, ¿entiendes? Y después comentándolo, claro. Sí. Pero eso tiene que estar en el texto. Eso en el texto, quiero decir, en el aspecto métrico del texto. ¿Entendéis? Entonces, eso es una parte importante de la nota, ¿no?, un 1. Por lo tanto, no es una cosa que no podáis hacer si practicáis. ¿Entendéis? Si practicáis no sobre un texto, sino practicar, porque si en el examen cae algo de tal, pues tenéis ahí un punto ganado, fácilmente. Bueno, fácilmente, hay que saber cosas de métrica, ¿no? Tenéis que estudiar, claro, un poquillo, ¿no?, un mínimo. Pero bueno, por lo que hacemos en clase, ¿no?, pues algo os ayuda y lo que hagáis por vuestra parte, ¿no?, pues lo vamos viendo, ¿entendéis? Pero es importante que, ¡pam!, esto de la métrica lo tengáis asimilado. Siguiente punto del examen, era el tema del texto, ¿no? El tema del texto. Bueno, no era una cosa fácil, no entiendo, ¿no?, cuando hablábamos del tema del texto. ¿Y cuáles han sido los errores principales que se han cometido en esto del tema del texto? Pues mirad, yo el principal error está un poco también en lo que os decía antes, que muchos habéis copiado, ¿no?, de Casalduero, pues su opinión sobre la caza, ¿no?, y la interpretación, ¿no?, y habéis hecho, unos incluso han dicho que el tema es la caza, ¿no?, directamente. No sé quién, no me acuerdo, da igual, pero son ejemplos que están en los ejercicios que habéis dado, ¿no? La caza, el tema es la caza. ¿Cómo que el tema es la caza? ¿No? ¿Por qué? Porque ha copiado una parte de Casalduero donde interpreta eso de esa manera, ¿no? ¿Entendéis? Claro, la caza forma parte del texto, pero la caza no es el tema del texto, es la interpretación que podemos dar al texto. Pero primero, para interpretar el texto, tenemos que comprender el texto en todos sus detalles, y eso tiene que estar explicado en el tema. En el tema consiste en que me digáis, habla de esto, ¿no? En este caso, ¿de qué habla el texto? Y quitar el aspecto que podamos dar, pero ¿cuál sería el tema del texto? A ver, porque a mí ya me tenéis de una manera clara y precisa, pero del texto de este fragmento, no del amor y del triunfo del amor y del amor cortés y de todas las cosas, no, porque eso será el tema de todo el poema, pero aquí os estamos preguntando por el tema de este fragmento. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Entendéis? No me expliquéis que al final es herido por una flecha el propio poeta, ¿no?, y es enamorado, ¿no?, y la interpretación de cuando no amaba la caza, la virginidad, y cuando amaba el dolor, ¿no? Bueno, eso es una interpretación, pero para llegar a esa interpretación, antes me tenéis que demostrar que habéis comprendido el texto en todos sus detalles. Y las partes que menos se entienden o más oscuras es precisamente las que quiero que me expliquéis. Por ejemplo, ¿por qué en la tercera estrofa, afligido, ¿no?, dice afligido con gran fiesta? ¿Por qué? Lo tenéis que explicar, porque formará parte del tema. Y después, ¿cuál es el tema? Sí, a esto estábamos, porque todavía no me había quedado claro. De todos los que he visto, ¿no?, eran casi interpretaciones, y casi todos, el tema era el tema del conjunto del poema Triunfos, Triunfete de amor, ¿no? Pero yo no quería saber el tema
del conjunto, sino de este fragmento en concreto. ¿De qué habla este fragmento? Ese es el asunto, eso será su tema, eso es lo que hacemos siempre en clase, ¿no? Entender el texto para saber de qué habla, ¿no? Y fijaros, ¿de qué habla? Dice, vi, pues eso es lo importante, lo que vio, la visión, ¿no? Pero esa es una visión, es decir, ¿es una vista real o es una visión fantástica, imaginaria, como un sueño? Pregunto. Pues es todo eso lo que me tenéis que explicar en el tema. Porque eso que vio será el tema, ¿no? Lo que sí nos dice en la primera estrofa es que eso que vio es, ¿cómo? Inimaginable, maravilloso. ¿Con qué palabras nos dice eso? Persona humana, tengo que jamás no vio. Como persona humana jamás no vio. Tengo que jamás no vio. Eso es, ¿no? Por lo tanto, he visto algo increíble. Pues eso increíble que ha visto, eso es el tema. ¿O no? ¿Pero podemos especificar más qué es lo que ha visto? Sí, en la tercera estrofa. ¿Qué es lo que ve? Efectivamente, ve dos pajes, ¿no? Bien vestidos, ¿no? Arreados, me parece que es el adjetivo que utiliza, ¿no? Arreados. Arrendados, no. Arrendado es atado por la rienda, es cogido por la rienda. Pero arreado, el arreo es vestido. Es decir, pues eso es lo que ve, pues eso será la cosa de la que habla el texto. En la interpretación, primero, de comprender qué dice el texto, de qué estamos hablando, cuál es su tema. Pero ahora podemos decir, bueno, pues sí, el texto son los pajes, ¿no? Los pajes que... Ese es el texto, los dos pajes. Claro. Pero ahora podemos interpretar el tema y decir, bueno, pero ¿quién son estos dos pajes? ¿Significan dos pajes reales o significan otra cosa? ¿No? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Pues ahí estaremos interpretando, ¿no? Seguramente significan otra cosa, porque hemos dicho que estos textos, ¿no? Una de sus características lo hemos llamado ¿cómo? ¿Cómo llamamos a esa cosa, a esa manera de significar, ¿no? Por la que se dice una cosa pero se significa otra. Alegoría. Claro, ¿no? De ese carácter alegórico, ¿no? Es decir, los pajes estarán por otra cosa. ¿Por qué otra cosa están? Si hemos leído todo el texto, lo sabemos, ¿no? Si no, pues no. Pero sí, deberíamos saberlo, porque hemos tenido varias semanas para hacer el comentario, ¿no? Que haberlo leído, claro, ¿no? Para contextualizar después el texto. Pero entonces... Inician el desfile, ¿no? Eso es nuestro tema, ¿no? Ese desfile de, vamos a decir, enamorados célebres, ¿no? Que han sido vencidos de amor, ¿no? Pues ya está, eso es, ¿no? Y los pajes estarán por Venus y Cupido, ¿no? No van a ser dos de esos Venus y Cupido los que encabezan el desfile, ¿no? Pues, ¿ves? Los pajes están por otra cosa, ¿no? Por el amor. Significan otra cosa, ¿no? Alegóricamente, ¿no? Pues vale. Pero veis, nuestro tema será ese. Y si no pues sabemos interpretarlo, pues o las interpretaciones pueden ser muy variadas, pero primero tenemos que, antes de interpretarlo, comprenderlo. ¿De qué estamos hablando? Pues de esos dos pajes que, sobreentendemos, conforman, ¿no? El desfile, ¿no? Y al que el poeta interroga y después les dice, oye, de una manera muy cortés, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? No sé qué. Y entonces irrumpen, ¿no? Pues el desfile triunfal, ¿no? De esos carros, esos, donde aparecen Venus y Cupido, ¿no? Y todos los que son siervos, ¿no? De alguna manera, de amor. Pero, Carlos, ese es el final del fragmento. El fragmento presenta, ¿no? Eso es el final. Es para que entendamos lo de los dos pajes. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve el poeta? El tema, ¿no? El tema, sí, pero condensado, ¿no? En esos dos pajes, porque esos dos pajes significan todo lo que hemos dicho ya, porque hemos leído el poema, ¿no? Pero el tema del poema serán los pajes. Pues yo personalmente creo que en este fragmento del poema, la importancia está en que está de cacería. Bueno, está de cacería, pero eso es una circunstancia, como te has dicho. Yo puedo seguir diciendo... Y además, que está de cacería, ¿cómo? Escucha, pues bueno, pero eso es lo que me tienes que explicar. En este fragmento, sí, yo lo que veo es que está escribiendo una escena de cacería. ¿Pero cómo está escribiendo una escena de cacería? Pues sí. Que está de caza
y que esa casa pues ha visto... Eso es que ha visto, ¿qué ha oído? ¿Qué ha oído? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha oído? Pues ya está, eso es el tema. Claro, pues no, lo que ha visto es lo que ha visto. ¿Cuándo lo ha visto o dónde lo ha visto? ¿Entiendes? Esas son las circunstancias de tiempo o de lugar, pero eso no es lo importante. Las circunstancias, ¿entendéis? Aunque las cambiemos, ¿no? Mirad, para comparar textos, ¿no? ¿Cómo empezaba? Y vi una serrana, mozuela de bores, hallado la lama, puso me enamores, ¿no? Vi una serrana. Ahí, ¿qué es? ¿Una visión, una fantasía o una realidad? No, ahí es una realidad. Fíjate, da hasta la indicación geográfica de dónde están. Hallado la lama. La lama es una ciudad geográfica concreta. Aquí, en el paisaje, ¿hay alguna cosa concreta? No, lo que hay es un tópico, ¿no? un tópico, ¿no? Que se llama el lugar ameno, ¿no? Los pájaros, el verde, la fuente. ¿Entendéis? Al final es más fácil explicar una serranilla hablando, porque él habla de un momento de que ve a una muchacha en cualquier sitio, entonces tú sí explicas la situación. Vi una serrana en el monte de... Claro. qué rara, es más fácil que esto. Claro, porque aquí nos situamos, como es un poema, vamos a decir, alegórico, ¿no? Situamos un marco del tiempo y del espacio que está en el fragmento, aunque no es lo importante, pero está en el fragmento, claro, ¿no? El monte, hasta ahora, cazando, ¿qué? Todos son circunstancias, ¿no? ¿Pero qué? Vi algo increíble. Ese algo increíble es nuestro tema. Es el desfile, ¿no? Metonímicamente representado en los pajes, ¿no? ¿Qué vio? Los caballos y al final los pajes bien vestidos, ¿no? Que van a significar el amor. ¿No es eso? Pues vio eso. Eso es lo que... Pero eso no está dentro de un paisaje real, geográfico concreto, como las serranillas. ¿Te das cuenta? Está dentro de ese tópico, ¿no? Del locus, se llama así, amoenus, ¿no? El lugar ameno, ¿no? Formado por eso, por el agua, el verde, la naturaleza, los pájaros que cantan, ¿entendéis? Todas esas cosas, pues lo que conforman ese lugar, pero ese es un lugar real. En este caso, en este poema, no, es un lugar imaginario, ¿entendéis? Donde pasan cosas reales. Es real que por el monte y la montaña por la que va cazando aparezcan los carros triunfales de dioses. Los dioses no bajan a la tierra. Y de los héroes antiguos vencidos de amor. Pero no es posible. En lo real, pero en la imaginación, ¿no? En la ficción poética, en la alegoría, ¿no? Pues ahí sí. En ese mundo, ¿no? Más o menos tópico, ¿no? Del lugar ameno, ¿no? De la primavera, ¿no? En ese tiempo, es decir, del amor, ¿no? Pasan estas cosas, pero que pasan fuera de la realidad cotidiana, ¿no? Porque en la realidad cotidiana no hay desfiles triunfales en el monte, ¿no? Como se hace en la ciudad, ¿no? Los desfiles, ¿no? No en la montaña, ¿no? Es decir, nos estamos situando, ¿no? En un lugar y en un espacio, ¿no? De ficción. ¿No es eso? Pues todo eso es lo que quiero que me expliquéis en el fragmento. ¿Entendéis? Por eso digo, no. Lo principal no es que esté de caza. Eso no. Eso es una circunstancia que se puede interpretar la caza como la castidad. Pues sí. ¿Cómo hace Casa al Duero? Pues claro que se puede, pero es una interpretación. Ahí, ¿no? Pero el tema no es la caza. El tema es otro. El tema son los pajes que representan el amor o el poder del amor. Ese es el tema. Pero, y de eso... eso lo sabemos leyendo el poema entero. No, eso lo sabemos leyendo el fragmento. Pero claro... ¿Estos pajes representan el amor? Bueno, leyendo el fragmento no. Ah, claro. Pues entonces, si no lo sabemos, pero vamos, hemos tenido un mes para preparar, o 15 días para preparar el ejercicio, y entonces, igual que te has tenido que ir para ver de dónde, para saber que este texto pertenece al triunfete de amor, lo has tenido que buscar, ¿no? Pero si yo y para contextualizar el fragmento, ¿no? Que vamos a hacerlo ahora, pues habrás tenido que leer el resto del poema. Por supuesto, ¿No? y así lo he hecho. Pues muy bien. Pero si yo me quedo como tú has dicho en un principio, en este fragmento, porque lo que nos piden sí, este fragmento, yo me quedo en este fragmento. Yo no puedo interpretar en este fragmento que estos dos pájaros representan el amor. Pues no lo interpretes.
y que habla de los pajes y que desconoces qué pueden representar o qué significado puede tener. Pero el tema son los pajes. Otra cosa es qué significa. Ya, tendrás que leerlo todo. Pero lo que hablas es de dos pajes. Y dices, es que qué poco maravilloso es dos pajes, porque primero me promete que va a hablar de algo o que vio algo increíble, ¿no? Que persona humana nunca vio, ¿no? Es decir, presenta una novedad extraordinaria, ¿no? Algo extraordinario y después eso extraordinario son dos pajes. ¿Eso qué tiene de extraordinario dos pajes? Pues porque a lo mejor los pajes no significan dos pajes, significan algo más. ¿No? Una ley, por eso estamos en el mundo de la... Pues esto es lo que tenéis que escribir, porque tenéis que aclarar las partes más oscuras del texto. No se trata de decir, no, de esto, como no estoy muy seguro, no digo nada. No, es todo lo contrario. Tenéis que aclarar las partes que menos entendéis del texto. ¿Entendéis? Pero vamos, lo que no vale en ningún caso es utilizar para el tema, pues... Porque aquí sí que te habla de la castidad, al principio. Bueno, no te habla de la castidad. A ver, vamos a discutir la opinión de Casalduero, ¿no? Que es el que mantiene esa tesis, ¿no? Claro, como dice, siguiendo el paciente estilo a la gran diosa Diana. Mira, pues lo primero que te diría, pero mira, Alejandro, antes de interpretar esa frase, siguiendo el placiente estilo de la dehesa Diana, ¿no? Yo lo que te propongo es, ¿lo has entendido realmente qué dice? ¿Qué es lo que es placiente? A ver, lo entiende como el buen estilo, el... No, placentero para Diana. ¿Pero placentero a quién? A Diana. Por lo tanto, ¿no? Eso será semejante a una oración de relativo, ¿no? Mediante un participio latino, ¿no? Que es ese, ¿cómo lo dice? A ver, dímelo. Placiente. Placiente, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces, placiente, ¿a quién? A Diana. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que place a Diana o la manera que place a Diana? La caza. Pues era una perífrasis de caza. Ya está. ¿No? Todas esas palabras juntas quieren decir cazando, estando cazando, ¿qué? Y lo importante, vi ese. Eso es lo importante, ese es el tema. ¿Entendéis? Que estuviera cazando, pues sí, pues es en ese momento. Es ese momento, ese ejercicio el que sitúa, ¿no? Que además la caza no solamente es la castidad, sino la caza es también el amor. El halcón que caza la garza es una representación sexual del hombre que toma la presa. ¿Entendéis? Eso está lleno, eso es así. No sé. Que simbólicamente Diana representa la castidad, completamente de acuerdo, claro. ¿No? La diosa que va a representar la castidad, eso estoy de acuerdo. Pero que de lo que estamos hablando, ¿no? En este texto concreto, ¿no? En este fragmento concreto, eso es una circunstancia. ¿Entendéis? Es una circunstancia que Joaquín Casalduero, pues muy sabiamente, porque es un señor que sabe mucho, sabía mucho, muchas veces, pues no es ninguna persona para decir nada, pues interpreta de una determinada manera y la argumenta muy bien en su artículo. ¿Entendéis? Pero no podemos empezar para decir que el tema del texto, la interpretación del texto, es esa particularidad, ¿no? Que explica Casalduero para decir cómo, ¿no? O esa relación que mantiene el poema entre el principio y el final. Ya no de nuestro fragmento, sino de las 20 coplas de las que consta el poema, ¿no? Pues bueno, eso será una relación estructural que Casalduero establece con muy buen criterio, ¿vale? Pero nada más. Pero en este poema, para hablarme del tema, yo no quiero que me contéis lo que dice Casalduero, quiero que me expliquéis qué dice el texto, qué significan las cosas del texto. ¿Entendéis? Y si al mismo tiempo que me lo explicáis vais señalando algunos recursos, ¿no? Pues mejor, ¿no? Porque los recursos nos sirven para eso, ¿no? Decimos que los recursos lo que hacen es resaltar el tema. Bueno, mirad, antes de pasar, se me había olvidado una cosa muy importante porque he visto que muchos habéis fallado en ese tema, en el concepto de encabalgamiento. Hay muchos que no lo tenéis claro. No sé si en esta asignatura o en la siguiente de Renacimiento, pero he entendido que no tenéis claro el concepto de encabalgamiento. ¿Vale? Lo digo ahora porque me ha venido a la cabeza, ¿no? Porque son tantas cosas, ¿no? Encabalgamiento se puede analizar en la parte de figuras, aunque aquí no estamos hablando de figuras. El examen no nos pregunta por figuras, ¿entendéis? Por lo tanto, no hace falta ni mencionarlas, pero sí explicar el texto.
Y con esas figuras se explica mejor el texto, si sabemos explicar la figura. Por ejemplo, ¿qué figura hemos dicho? La perífrasis o circunloquio. ¿Dónde está esa? Para especificar esa circunstancia de la acción, ¿no? La caza. ¿Y cómo menciona la caza? Mediante una perífrasis con una alusión a la mitología clásica. Pues así es como lo hace, por así lo explico, para entender el texto. Eso es lo que pedimos, lo que pido, lo que os pido cuando me expliquéis el tema. No que me traigáis interpretaciones de Casalduero o de quien sea, no, sino que me expliquéis de qué está hablando el texto. El texto habla de eso. ¿Entendéis? Por eso, no sé si ha quedado claro, Esther, Carreras o Alejandro, Mónica. Sí, sí. ¿Has entendido lo que te he querido contar? Sí, bueno, el tema es algo más concreto, no sé, o algo así. Más concreto que los pajes no puede haber nada, Mónica. Sí, claro, pero dentro de eso no puedo meter porque aquí hay una perífrasis que está explicando la caza, pero eso se hace ya en el análisis del texto, no en el texto, no en el tema. Bueno, no importa. Tú al explicar el tema puedes indicar, ¿no?, que la circunstancia de lo que está haciendo, es decir, la circunstancia que envuelve la acción principal, que es la visión, ¿no?, la visión de algo extraordinario, la visión de los pajes, ¿no?, pues que en eso pues, se manifiesta una circunstancia relacionada con la caza, ¿no?, y mediante una figura que se llama perífrasis, ¿no?, que lo que hace pues es eso, ¿no?, dar una circunstancia de una manera vistosa, elegante, ¿no?, retórica, ¿no?, ¿entendéis? Para circunscribir, ¿no?, para situar el tema del que estamos hablando, que es la visión que tiene este señor en el monte mientras cazaba. Pues ese mientras cazaba será la circunstancia, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta en el texto? Mediante esa figura literaria. ¿Veis? Las figuras, aquí no voy a hablar de las figuras porque como no nos piden nada de figuras, en el examen, quiero decir, ¿no? Pero si nos lo piden en otros rasgos estilísticos, siempre las figuras no hay que nombrarlas y saber identificarlas, ¿eh? Porque hay que nombrarlas y saber dónde están, sino que hay que explicarlas en función al tema del texto, a la cosa de la que se habla. Por eso digo que seguir el camino de las figuras para explicar el tema, pues en este ejercicio viene muy bien, porque no nos han puesto una parte especial que diga, comente los recursos estilísticos. Pues entonces lo podemos añadir al tema. ¿Entendéis? Para explicar mejor el texto, porque el objetivo es explicar el texto. ¿Qué dice el texto? Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿De qué está hablando este fragmento? ¿Veis? Y eso es lo que no he visto con claridad. Pasamos al siguiente punto, que bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? El siguiente punto era una pregunta de carácter teórico, ¿no?, sobre vida y obra del Marqués, ¿no?, donde ya hemos hablado de esto, ¿no? Ya os he dicho que es un trabajo de selección de la información, ¿no?, saber elegir la que es mejor para el propósito, ¿no?, y que en general ahí, pues lo que falla casi en todos, ¿no?, es que no hay un plan de decir cómo ordeno yo esos datos, ¿no?, cómo ordeno yo las obras con la vida, ¿no?, con los acontecimientos históricos, ¿no? Pues no, sino simplemente más o menos una paráfrasis, voy a decir, normalmente de lo que viene en la Biblioteca Cervantes virtual, ¿no? Eso es la generalidad de los ejercicios, ¿no? Y eso no se trata de eso, es decir, en la PEC hay que seleccionar, como os he dicho, ¿no?, de esos aspectos de la vida que están relacionados directamente con la obra que vayamos a comentar, ¿entendéis? La obra entendido como, pues, no sé, el soneto, no sé si es el segundo o el tercero de los sonetos del Marqués, ¿no? Que está dedicado donde el Marqués habla por el rey, Enrique IV, ¿entendéis? Y llora la muerte de su primera mujer, Blanca de Navarra. Pues eso tiene una fecha histórica concreta, ¿entendéis? Daos cuenta que todos los temas de matrimonios, muertes de reyes, pues todos son los acontecimientos políticos en las que de una manera u otra, ¿entendéis?, va a estar presente el Marqués. Y eso lo podéis encontrar en esa vida del Marqués de la Biblioteca Cervantes virtual. Eso, ¿entendéis?, para poder documentarlo. Pero lo que no vale es copiar lo primero que aparece o parafrasear lo primero que aparece y pegarlo ahí, porque eso no es un trabajo académico, ¿entendéis? Para mí lo más confuso, perdón, para mí lo más confuso era que mezclaba mucho la última pregunta con esa. Entonces me parecía muy repetitivo y al final aflojé y la tengo muy flojita. Tengo la mitad. En general, Esther, esa es la tónica, ¿eh? Ha habido 2 o 3 ejercicios, ¿no?, más o menos, que hay uno que está
está bien, muy bien, está muy bien. Y otros más, no sé si hay, no sé cuánto, no es que no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Del número, hay más suspensos que aprobados, eso es seguro. Suspensos sois muchos y aprobados, no sé, hay muy pocos. Pero es así, es decir, hay que exigir un mínimo y tenéis que tenerlo presente para esta asignatura y para toda la... Y según vayáis avanzando en vuestros estudios, ¿no? Pues de este nivel, veréis que esto es una exigencia mínima, las generales que hemos comentado. ¿Entendéis? Que además tenéis que aprender a estudiar de esta manera, ¿no? De comprender, ¿no? Y de buscar qué es lo que me interesa para mi propósito. Mi propósito, lo que me están preguntando es mi propósito, no otro, ¿no? Sí, evidenciar esa relación entre la historia, la vida del Marqués y sus obras literarias, ¿no? Pues el soneto este que os comentaba, que pone, el que habla, teóricamente, es el rey. ¿Entendéis? Es el rey, ¿no? Y lamenta la muerte de la reina. Pues tenemos una fecha, ¿no? Tenemos un acontecimiento social en el que la muerte de Álvaro de Luna, ¿no? Sus correrías, ¿no? Con las serranillas, ¿no? Pues la comedieta de Ponza, ¿no? Pues esos son hitos más o menos, no, históricos, ¿entiendes? Que Aragón perdiera la influencia, ¿no? O que Aragón quisiera dominar a Castilla, ¿no? A través, pues eso es una cosa que está en la política, ¿no? Y está en las vueltas y revueltas, ¿no? Que va dando la política durante la primera mitad del siglo XV, ¿no? Es decir, estos aliados, ¿no? Se ponen en contra, nos atacan, nos quieren dirigir, ¿no? Y de hecho empieza así, porque el que va a ser el primer rey trastamara de Aragón, ¿no? Fernando el de Antequera, tío de Juan II de Castilla, ¿no? Pues es regente, porque cuando accede al trono este Juan II, pues tiene 2 años, ¿entiendes? Y va a ser regente y va a impulsar esa política de unión de Aragón con Castilla, ¿entendéis? Va a ser, de alguna manera, el que va a propulsar lo que después Isabel la Católica, con su matrimonio con Fernando de Aragón, ¿no? Pues consuman, ¿no? Pero él, Fernando de Antequera, pues es esa época, ¿no? Hasta que, quiere decirse, bueno, que lo que se trata es de documentar y de relacionar las cosas, ¿no? No de toda la información, sino saber seleccionar la información, ordenar esa información, ¿no? Y hacer un escrito de este tipo. Se puede citar siempre a cualquiera, con lo que os informéis, claro, pero, ¿entendéis? Nunca copiar. No sé si me queda mucho tiempo porque me gustaría ver un texto para verlo. Lo que nos queda pues, es lo mismo, más o menos todo lo demás, ¿vale? Entonces yo creo que lo principal que quería deciros ya os lo he dicho, porque lo demás es repetir más o menos lo que estamos diciendo. De manera Solo que... la pregunta de la alegoría, que esa me costó muchísimo y al final, bueno, al final no lo ha tenido tan mal, pero esa me resultó muy difícil. No sabía muy bien el enfoque, si era más teórico o solo... No, el enfoque es completamente teórico, ¿no? Pero mira, respecto a la alegoría, lo que tienes que ver es qué otros poemas de Santillana, ¿no? Tienen ese mismo carácter, ¿no? Es decir, consisten en que uno ve algo, ¿no? O se encuentra con alguien que le explica algo. Pues eso, todos esos poemas que tienen ese carácter, pues los mencionas. Y después, otros poetas, ¿no? De la misma época, del mismo contexto, que han utilizado, ¿no? La alegoría, ¿no? Como imperial, ¿no? O como de dónde viene esta idea de la alegoría, ¿no? De dónde procede, ¿no? Sí. Pues de Dante, Petrarca, ¿no? De los triunfos de amor, Sí. pues empieza a ser una alegoría, ¿no? Pues ya está. Pues esta literatura alegórica tiene una historia, ¿no? Y tiene una práctica, no solamente por parte del Marqués, ¿no? Sino por otros poetas, ¿no? El Cancionero de Baena, ¿no? Villasandino tiene poemas también que son visiones, ¿no? Este género de la visión, y hasta en la prosa, ¿no? Estoy pensando en un escritor catalán, Bernard Meche, tiene esa famosa visión, ¿no? O todos los cantores de las virtudes, de las 7 virtudes, imperial, ¿no? Otro de los poetas de la época que también practicó el soneto, ¿no? Como Santillana. Pues ves, eso es la literatura alegórica de la época, que puede ser en prosa o en verso, ¿no? Y que está pues más que bien documentada, empezando por otras obras del Marqués, ¿no? Y también por otros autores que cultivan ese mismo estilo de esa literatura que podemos llamar onírica, fantástica, ¿no? En tanto que representa visiones, ¿no? No realidades. Las serranillas no, las serranillas eran cosas reales, ¿no? Reales.
Pero esto no, estos son, ¿no? Vamos a decir, visiones, imaginaciones, fantasías, ¿no? ¿Entiendes? Con Sí. significados que no son exactamente lo que es lo literal. Es decir, el paje no es un paje, es otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Pues eso consiste la alegoría, ¿no? Y esa literatura está pues, muy difundida en el siglo XV. Fijaros, vimos un texto alegórico en prosa, ¿no? De Diego de San Pedro en Cárcel de Amor, ¿no os acordáis? Donde cada cosa significaba otra y lo expliqué, pues ahí estaba la alegoría, ¿no? ¿Veis? Pues veis, por eso es muy importante esa tendencia, ¿no? Que se da tanto en verso como en prosa, ¿de acuerdo? En este caso. Así situamos, ¿no? Eso de la alegoría en el siglo XV, porque claro, muchos textos pues, tienen relación con eso, no solo con el Marqués. Así es como hay que enfocarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Ordenarlo y explicarlo, claro, con mejores palabras que yo uso. Pero esa es la idea. Eso es lo que hay que hacer en un ejercicio académico, como es una PEC, ¿me entendéis? Donde tenemos que valorar vuestra capacidad de síntesis, vuestra capacidad de seleccionar, vuestra capacidad de trabajo, ¿no? Claro, por eso decías, no te puedo evaluar igual si tú, aunque me lo hagas mal, me haces el esquema métrico completo, con el ritmo incluido, que si no me lo haces. Ni te puedo evaluar igual si me mides los sílaba a sílaba, todos los versos, que si pasas de todo y lo das todo por sobreentendido, ¿no? Y con 2 palabras has terminado. Claro, ¿entendéis? Por eso tenéis que trabajar la métrica, que es lo más fácil, ¿no? Porque después la comprensión de los textos ya hemos visto que suele ser difícil, ¿no? Pero es lo que tenemos que trabajar. Venga, a ver si nos da tiempo un minutillo, aunque sea, para enseñaros el texto que tengo para hoy, ¿no? Porque esto es corregir la PEC, lo que hemos hecho, ¿no? Hablar de la PEC, ¿no? Y de los criterios con los que he evaluado, ¿no? Vuestro trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver, a seguir avanzando, ¿no? En nuestro programa, porque tenemos muy pocas sesiones, ¿entendéis? Y entonces me gustaría pues, que avanzáramos, ¿no? Y como teníamos prometido que hoy vamos a empezar con la Celestina, ¿no? Pues eso es lo que quiero hacer, empezar con la Celestina. Y entonces voy a compartir, pues vamos a ver, lo que pasa es que ahora no sé yo, porque como lo he hecho a última hora y rápido y corriendo, Oriana Dulcinea, no, ese es para la... A ver... Explorar mi PC. Voy a explorar mi PC. Y si exploro esto no es mi PC. No, esto no. A ver, darme un minuto. A ver si consigo poner el documento que quería, que es una presentación del PowerPoint. A lo mejor es esta, que no le he puesto el nombre. A ver. Si fuera esta. Y aquí tenemos trabajo, ¿eh? Me he enrollado demasiado. Triunfete de amor. No, este es el triunfete de amor que lo quería abrir para ir comentándolo sobre la marcha y os había puesto unas láminas con frases que no hay que hacer, ¿no? Copiadas de lo que vosotros habéis copiado. Eso era mi idea, pero bueno, a ver, vamos a buscar que este no es lo que yo pretendo, porque yo pretendo comentar una copla, vamos a ver, pero distinguís qué tipo de texto es ese. A ver, PEC 21-22, pues es que lo he hecho hoy. Examinar un drive. Darme un minuto que voy a examinar mi drive. Archivos, comentarios de texto, literatura medieval. Aquí estoy. La Celestina. ¿Está vacía esta carpeta? ¿Cómo va a estar vacía? Bueno, pues no encuentro el texto, pero lo encuentro porque lo he puesto a vosotros en el ¿cómo se llama? En el chat. El chat. Pues a ver si soy capaz de sacarlo del chat. A ver, ¿cómo vamos a poner el chat? Prólogo en verso, aquí está. Y el PDF, o sea, el Power, la presentación, pues no sé dónde está. Vale, lo mismo da. Venga, pues este fragmento es el que vamos a leer, ¿verdad? Fijaros, es muy corto, ¿no? Pertenece al prólogo en verso, uno de los prólogos en verso de la Celestina, ¿no? Y son bastante coplas de arte mayor, ¿vale? Es lo que tenéis que distinguir, ¿no? Y dice así, venga. Yo vi en Salamanca la obra presente. Movíme a acabarla por estas razones. Es la primera, que estoy en vacaciones. La otra, que oí su inventor ser ciente. Y es la final, ver ya la más gente vuelta y mezclada en vicios y amor. Estos amantes les pondrán temor a fiar
ni alcahueta, ni falsos sirvientes. Bueno, pues este es el texto, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué diríais? ¿De qué habla? ¿Cuál sería su tema? Bueno, vamos a decirlo. Es que a mí se me cierra pero más o menos da los motivos por los que, o la intencionalidad, ¿no?, de la obra, y Mero la contextualiza, ¿no? Eso es. Que lo estoy perdiendo un poco. Yo vi en Salamanca la obra presente, ¿no? Eso es. Lo que me movió a hacerla. Vamos a entender el texto. La obra presente, el texto es prologal, ¿no? Por lo tanto, es la obra que va a presentar y que está presentando, ¿no? ¿Entendéis? Vio la Celestina, es decir, por lo tanto, la Celestina, como tenéis que saber, ¿no?, tiene una versión en un auto desconocida, ¿no? Es decir, que es el fundamento de lo que después será la Celestina, la primera de 14 autos, ¿no?, y esta segunda edición de 20 autos, ¿no? Por lo tanto, hay una primera, vamos a decir, versión en un auto perdida de la Celestina, que es a la que alude aquí el poeta, es decir, Fernando de Rojas. Es decir, esta historia presente no es mía. Yo vi en Salamanca la obra presente y me movió a acabarla. ¿Acabar el qué? La obra. La obra, claro. Pues es que no estaba acabada, ¿no? Es que la invención no es propia, es de otro. Él simplemente acaba lo que se había encontrado escrito en un acto. Y él ese acto hace, en un primer lugar, 14, y en una segunda edición de 1502 hace, pues, 20 actos. ¿Vale? Pues ahí tenemos, ¿veis? ¿Pero de qué estamos hablando entonces? ¿Cuál es nuestro tema? La obra. La obra, la Celestina, pues de eso habla el texto. La Celestina, eso es nuestro tema. ¿Entendéis? ¿Veis? Tenemos que comprender el texto, no pasar nada, ni un verso, ni una palabra por alto. Tenemos que comprenderlo todo. ¿Vale? Dice después, hemos entendido ya eso de movíme a acabarla por estas razones, ¿no? Y ahora da los motivos por los que ha escrito la Celestina o ha completado esa primera Celestina original. ¿Por qué has escrito esto, Fernando? Le preguntaríamos, ¿no? Perdonad la figura literaria, ¿no? He inventado, ¿no? He ficcionado un personaje. ¿Entendéis? Es un apóstrofe, ¿no, Fernando? Bueno, ¿por qué, Fernando? Pues lo primero, porque tengo tiempo, porque tengo ocio. Estoy en vacaciones, ¿no? Lo otro, porque oí, ¿no?, ser su inventor, es decir, ¿el inventor quién es? El creador de la obra. La inventio es el encuentro del argumento, es encontrar el tema, el argumento de la obra. El argumento de la obra ya estaba, estuviera desarrollado en un acto, pero ya estaba, ¿no? Pues ¿quién lo ha encontrado? ¿Quién ha inventado esa manera, ¿no?, de dialogada parecida al teatro, pero que no es teatro, ¿no? O sea, la comedia humanística, ¿no? Pero bueno, hablamos de eso ahora. Pues eso, ese es el inventor. Ser es ciente o ciente, que es sabio, conocedor, el que tiene la ciencia, ¿no? Otra razón, ¿por qué la escribo? Por eso, porque tiene un autor sabio, tiene un autor, ¿no?, con conocimiento, no, es una bella invención. Por eso la acabo y por eso la escribo. Y la última, ¿por qué? Y es la final, pues ¿cuál? Ver ya la más gente vuelta y mezclada en vicios y amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué la escribo? Porque la intención moral. Claro, porque mucha gente, ¿no?, está en el meollo, está en este tema del que trata la obra presente, que es el amor. ¿No es eso? Pues todas esas razones, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no?, al que le puede gustar o a la que podemos enseñar algo, ¿no? Es decir, dar un ejemplo, una moralina, ¿no? Pues a una cosa u otra, ahí está la gente. Pues esas son las razones por las que escribo la Celestina. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De la Celestina, no de una razón en particular, ¿no? Sino del texto, el tema es la Celestina, la obra presente, la obra que comento.
Y nos da toda esa información. Dice, estos amantes, ¿quién son estos amantes? Calixto y Melibea. Claro, los que están presentes en esta obra presente, ¿no? Pues estos amantes, por eso es un tema de amor. Dice, les pondrán temor. Entonces, ¿a quién? A la mucha gente los lectores. que está interesada en los temas de amor, a los lectores, claro, ¿no? Pues les pondrá temor, ¿no? Les dará miedo a fiarse de alcahuetas y de sirvientes falsos. Porque acaso no es nuestro tema de la... Por eso, ¿de qué habla el texto? De la Celestina. Ya está. ¿Entendéis? Entonces, no valdría que aquí que me contarais la Celestina. ¿Entendéis? Sí, como argumento de apoyo a cualquier cosa, de acuerdo, pero no. ¿Entendéis? Porque tenemos que ver que estamos en el prólogo, los prólogos sirven para eso, para presentar la obra, para decir de qué voy a escribir, qué finalidad tengo, por qué motivos lo hago, si mi obra es nueva o no, ¿entendéis? Si mi obra es moral o no, en fin, para exponer los motivos, ahí se hacen los prólogos, ¿entendéis? Pues este es un prólogo en verso. Pero la pregunta será, ¿en qué tipo de verso? Ya con eso terminamos. ¿En qué, perdona? ¿Qué tipo de verso es este? O qué copla, o estrofa. Es más fácil, venga, vamos a empezar por la estrofa. ¿Qué estrofa es? ¿Qué tipo de estrofa es? 2. Dodecasílabo y endecasílabo. Dodecasílabo. No son dodecasílabos. Y Tienes el primero, estoy pasando las hojas, el análisis métrico que os he hecho como lo tenéis que hacer, ¿no? El primero es dodecasílabo, tiene 12, el segundo también. El tercero no, el tercero tiene 11. Endecasílabo. Y el segundo tiene 11. No, no es endecasílabo. Ni es endecasílabo ni es dodecasílabo. Este tipo de verso recibe otro nombre. Cesura. Es el verso que se llama arte mayor. Sí. Lo hemos estudiado, hemos hecho el planto a Villena, hemos hecho la comedieta de Ponza, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, de arte mayor. Es decir, versos, ¿no? Compuestos de dos mitades. ¿Sí o no? Hemistiquios. O hemistiquios. Sí. ¿El endecasílabo también será de hemistiquios? No, pero estos no son endecasílabos. El endecasílabo no tiene hemistiquio. Es un verso simple, no compuesto. Por eso, pero los 5 más 6 te sale 11. Pero pues no es un endecasílabo. Tiene 11 sílabas, pero no es un endecasílabo. No es un endecasílabo. ¿Me entiendes? ¿Por qué va a ser un endecasílabo? Parece un endecasílabo, pero no es un endecasílabo. Porque tiene una cesura y porque, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se distinguía este verso de arte mayor? ¿Por el número de sílabas o por el patrón rítmico? Patrón rítmico, claro. Es lo que determina este tipo de verso, un patrón rítmico que consiste en tónica, átona, átona. Sí. ¿Entendés? Ese es el patrón rítmico. Sí. Como veis, en todos los versos os he señalado el patrón rítmico, lo estáis viendo, ¿no? Sí. ¿Veis? Pues tenemos en el primer verso una ananacrusis, un pie dactílico, 3 y 2. Pues ya está. En el siguiente, una sílaba en anacrusis, 3 y 2. El siguiente verso, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2. Solamente hay 2 hemistiquios que tienen ritmo trocaico. Su inventor seresciente, como veis, es 2, 2, 2. Y ver ya la más gente, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esos hemistiquios que tienen ritmo trocaico dentro del arte mayor servían estilísticamente de contraposición y para, vamos a decir, romper, ¿no?, la monotonía, ¿no?, de esas 3 sílabas, ¿no?, con la primera tónica que conforma el patrón, ¿no? Entonces esos cambios a esos 2 hemistiquios que son muy minoritarios, ¿no?, pues es lo que caracteriza a ese tipo de verso, que se llama verso de arte mayor, y que no depende del número de sílabas que tenga,
Depende del patrón rítmico que tiene. Así es como lo podemos identificar. Porque si no podemos decir, eso es un endecasílabo. No es un endecasílabo. Aunque tenga 5 más 6. ¿Entendéis? Sí. No, es un verso de arte mayor, que es el verso, que es la conquista del siglo XV con el octosílabo, ¿entendéis? Este verso está reservado para los grandes poemas, también para las controversias de los poetas del cancionero de Baena, ¿no? Villasantino escribió muchos textos en este formato. ¿Lo habéis entendido? ¿Veis lo importante que es establecer el patrón rítmico? Porque en este verso de arte mayor, que es muy fácil que os pueda caer en el examen, porque hemos visto que Santillana tiene muchos, en el cancionero de Ballena hay muchos, en la misma Celestina, el prólogo está escrito en ese tipo de verso. Claro, pero si os ponen este en el examen, ¿qué diríais? ¿Son endecasílabos? ¿Son dodecasílabos? No. Verso de arte mayor. Y la razón es su patrón rítmico. Por eso tenéis que aprender a representar el esquema completo métrico del texto. Si no, estamos perdidos. ¿Veis? ¿Por qué nos confundiríamos? ¿Cómo te has confundido tú? Es lógico la confusión, porque claro, tiene 11 sílabas. Pero a su distribución y con la cesura, las dos partes que tiene el verso, lo hacen incompatible con el endecasílabo, ¿no? Es otro tipo de verso, que se llama arte mayor, que no se define por su número de sílabas, aunque la mayor parte de ellos sean dodecasílabos, sino por su estructura rítmica, dactílico, tróqueo, dactílico, tróqueo, dactílico, tróqueo. Aunque puede o admite determinados versos de contraste que sean tróqueo, tróqueo, tróqueo. ¿Vale? Pero de contraste y minoritarios. Aunque también Carlos, bueno, como no sé dónde lo he leído, Carlos he leído más, que se habla de los versos por una estructura, una copla de arte mayor cuando superamos las 8 sílabas. No, pero de eso ya hemos hablado. Una cosa es el arte mayor cuando designa un tipo de verso, como el endecasílabo, el dodecasílabo, el decasílabo o cualquier tipo de verso, y otra cosa es cuando hablamos del arte mayor, ¿no?, como una maestría que afecta a cuando se practica el verso de hasta 8 sílabas. Todos los versos de 8, de 7, de 6, hasta de 4 son de arte menor, todos. Pero ahí arte menor significa un conjunto de versos, ¿entendéis? De 8 para menos. Y arte mayor significa de más de 8. Los de 9, los de 10, los de 12, todo eso son arte mayor. Pero eso hay que distinguirlo del verso de arte mayor, que es un tipo de verso muy específico, propio del siglo XV, que es el que estudiamos, ¿no? ¿Entendéis? Que se distingue no por su número de sílabas, sino por su patrón rítmico. Por eso tenéis que aprender a hacer... La copla de arte mayor, por lo que yo he leído también, o sea, la rima tiene que ser A, B, B, A, C, A, C. Puede ser como esta simétrica o puede ser alterna, ¿eh? Lo vimos con Santillana, con ejemplos de Santillana lo vimos, ¿no? Entonces puede ser A, B, B, A o puede ser A, B, A, B. A, B. ¿Entiendes? Puede tener las dos formalidades. En este caso es así, ¿no? Pero hemos visto que esa copla de arte mayor, ¿no? ¿Entiendes? Es específica, ¿eh? Y como veis es todo es el logro para la sustitución del antiguo alejandrino de la poesía clerical, ¿no? Pues se va a sustituir para la poesía narrativa por este tipo de verso, que es el verso de arte mayor. No es la técnica del arte mayor, de arte menor, que afecta a muchos tipos de verso, de 6, de 7, de 8, de 5, o de arte mayor, que afecta a muchos tipos de verso, de 9, de 10, de 11, de 12, ¿no? Eso es una manera de hablar del arte mayor. Este es un tipo específico de verso, y que su experimento, como veis, tuvo vigencia durante este periodo. Después de este periodo se abandona su empleo, y hasta el modernismo y los renovadores del ritmo pues no vuelven a él, ¿entendéis? Y ya versionado. Entonces, es un verso específico, ¿entendéis? Y propio del siglo que estudiamos. Por lo tanto, os tiene que entrar en la cabeza. Carlos, pero ¿qué ritmo es el que marca que sea de arte mayor? No lo entiendo. ¿Cómo que? A ver, ¿desde qué punto? Cuando hablas de arte mayor, Alejandro, cuando hablas de arte mayor, ¿de qué me estás hablando? A ver, ¿de un verso, de un tipo de verso o de un conjunto de versos?
Ahora mismo no lo sé. Pues, pero es lo que De tienes que la copla de saber. arte mayor. Claro. La copla de arte mayor. Pues esto es una copla de arte mayor. Claro, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Porque la copla de arte mayor consta de 8 versos de arte mayor. Pero arte mayor significa, como significa en decasílabo, ¿qué significa? No que tiene un número determinado de sílabas, 12 o 11, sino arte mayor significa que tiene un patrón rítmico determinado, dactílico, troqueo, dactílico, troqueo, dactílico, troqueo. Eso significa arte mayor. Entonces tienes que saber distinguir cuando arte mayor designa un tipo de verso de cuando arte mayor designa a un conjunto de versos, todos los que tienen menos de 8 o todos los que tienen más de 8. Ahí arte mayor designa a todo un grupo de versos, pero aquí arte mayor también sirve para designar un tipo de verso específico, ¿entendéis? Y específico además de esta época, que es este verso, que no se define por su número de sílabas, sino por su patrón rítmico. ¿Lo habéis entendido? ¿No? ¿Seguro? Sí. Pues Sí. venga, chicos, os tengo que dejar porque me tengo que ir a otra clase. Así que Vale. pues, cerramos y os veo enseguida en la otra sesión. Venga, Vale. Muchísimas gracias.